Bueno, estoy súper emocionada porque hoy nace este nuevo proyecto llamado Podcast Locamente Enamorada de Jesús. Mi nombre es Camila Cooper, soy comunicadora social y periodista, magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia. Soy mujer, soy mamá, soy esposa, soy emprendedora social y realmente nace para contarte mi historia, para que si estás pasando por una situación, para que encuentres una luz de esperanza, porque estoy seguro que hay otro o hay otra que ya pasó por ahí y todo pasa. Entonces este podcast nace para encontrar esos testimonios de vida, esas personas que han sido tocados por un milagro y su vida ha cambiado y que nos convirtamos realmente en esos mensajeros, pues porque yo creo que todos queremos encontrarnos en esa eternidad tan añorada y ojalá esto sea un granito de amor para que nos encontremos allá. Te voy a contar un poco de mí, de mi historia, de mi vida, momentos más difíciles y que sea el abrebocas para que lleguen todas las bendiciones a este nuevo proyecto y muchas personas en todo el mundo se sumen y toquemos su corazón. Entonces yo soy una mujer, fui una niña muy feliz. Recuerdo mucho que crecí en la casa de mis abuelos y era una casa grande y vivíamos al sur de Bogotá y allá estábamos rodeados de muchos primos, tíos y realmente yo recuerdo mi infancia como una infancia feliz. Pese a las adversidades económicas, mi mamá fue cabeza de hogar, me sacó solita adelante y pese a todas esas situaciones, mis recuerdos más bellos son riendo, organizando eventos para la familia, no se imaginan. Mi abuelita tenía en la entrada de la casa una miscelánea y su sala era muy grande y a mí me encantaba organizar eventos familiares. Entonces yo organizaba eventos familiares y hacíamos programas. Primero entrada, segundo poema, tercero baile. Y yo ponía a mis primos a organizar bailes, actividades, cantábamos, hacíamos poemas, realmente nos encantaba. Iba y le compraba un detallito de la miscelánea de mi abuelita y se lo dábamos si era el día de la madre, si era el día del padre, si era el día del niño. Y así nos la gozábamos, todos teníamos ideas muy hermosas, recuerdos saltando en la cama de mis abuelos, así súper sudados, y subía mi tía la mayor y era como, viene la tía Miriam, todos corran, súper juiciosos, y fue una infancia rodeada de mis abuelos que fueron mi padre y mi madre en muchos momentos, de mis primos, de mis tíos, entonces realmente recuerdo mi infancia con mucha felicidad. El colegio, tengo las mejores anécdotas, mis amigas son de mi colegio, soy eucarística, me gradué del colegio eucarístico Villa Guadalupe, ubicado en la 170 con Avenida Boyacá en Bogotá, y mis amigas de toda la vida las conocí, las cultivé ahí, tengo las mejores experiencias y pilatunas del mundo, y pues nunca me voy a olvidar que cuando empezaron a hacerte como todos esos exámenes de, bueno, en 11, en décimo, ¿qué vas a estudiar? Me decían, tú luchas por nuestros derechos, eres muy buena en los debates de filosofía, deberías estudiar derecho. Y ahí empezó como esa semilla de, bueno, yo creo que voy a ser buena para el derecho, voy a estudiar derecho, pero acá les voy a contar un súper secreto, o sea, no se lo pueden perder este secreto. Bueno, ahora sí les voy a contar el súper secreto. Imagínense que mi sueño era estudiar en la Universidad Javeriana. Ahí les voy a contar otro secretico y era, tenía un novio en ese momento que estudiaba en la Javeriana, ¿no? O sea, todas nuestras decisiones en la vida muchas veces están influenciadas y yo quería estudiar en la Javeriana. ¿Qué? Pues derecho, pero que fuera ahí. Entonces, mi mamá hizo un súper esfuerzo y me pagó un pre-ICFES. Entonces yo decía, pues si hago el pre-ICFES allá, seguro voy a pasar en la Javeriana. Pero se presentó una contingencia. Yo era súper futbolera, defendimos jugar fútbol en el colegio porque cuando hubo cambio de rectora nos iban a quitar el fútbol, pues porque las niñas no debían estar jugando fútbol y luchamos con todo el equipo de fútbol y continuamos y logramos que continuara el equipo, nos hicieron la super cancha de fútbol, entonces
El fútbol era nuestra voz, era nuestra herramienta de libertad, de que se respetaran nuestros derechos. Y preciso nos inscribimos en ese momento, la emisora Vibra Bogotá tenía un torneo de fútbol que se llamaba El Mundialito. Y nos inscribimos en secreto, dijimos a sacar adelante lo que más se pueda este mundialito. Y oh sorpresa, nos empezó a ir súper bien cuando se me empezó a cruzar con el pre-ICFES y tuve que tomar una decisión en mi vida. Y adivinen qué tomé: fútbol. Y me volé los pre-ICFES y nos íbamos a jugar fútbol y nos empezó a ir súper bien y ganábamos y ganábamos y llegamos a la final del mundialito, donde el premio era el prom tan añorado. Nosotros no contábamos con los recursos para hacer un prom y la dimos toda, y ahí ya contamos la verdad, les contamos a nuestros papás, les contamos a las directivas del colegio y todos nos fueron a apoyar en ese gran mundialito, en esa final, y no la ganamos. Nos ganamos el mundialito, celebramos el prom de nuestro colegio en el Club La Fortaleza que se acababa de inaugurar, tuvimos orquesta, bailamos y adivinen de quién fue el orgullo más grande: del equipo de fútbol. Y ahí pues fue donde empezó toda esta lucha de derechos de manera inconsciente. Entré a estudiar Derecho en la Universidad de Externado de Colombia por años, exámenes por años acumulativos, y fue una gran lección de vida porque pues yo acababa de salir de un colegio religioso, pese que obviamente salíamos a fiestas y todo con mis amigas, pre-prom y todo. Pues el externado fue, miren acá, nunca me voy a olvidar, yendo el primer día a la primera con 12, cogiendo el bus Germania, los que nos subimos a un Germania 2 horas desde Colina Campestre, y me perdí. O sea, yo no sabía, yo me bajé en una vía donde me pasé, terminé en algo que ya sé que es la media torta, y yo corriendo, yo decía, me van a robar, algo me va a pasar, Dios mío, ¿dónde estoy? Y terminé llegando al externado corriendo, colorada, sudando, angustiada. Y ahí empezó una historia muy bella. Mis grandes amigos abogados los conocí en el externado, así que tenía que pasar por la universidad. Dios me puso ahí con ese propósito de conocer gente maravillosa. Pero en tercer año, miren, en el externado, cuando uno estudia allá, pues hay unas materias que tú dices, no las voy a pasar. Y tú puedes perder 2 materias y entras, pasas al siguiente año y digamos las habilitas en unos seminarios que ves, y digamos que así no las jugamos con unas materias muy difíciles. Y tercer año me jugó una mala pasada con una materia porque empecé a trabajar con el que era el director jurídico de la oficina jurídica de la Contraloría, el doctor Iván Darío Gómez Lee, a quien le tengo un amor muy grande, una admiración, y un hombre transparente, recto, que realmente ha hecho mucho por este país y me enseñó mucho. Y yo era su monitora y su asistente en la Contraloría, y pues eso era todo el tema administrativo, derecho administrativo. Y fue la materia que perdí, que me estaba jugando el último examen. Yo, la más ñoña y disciplinada, los que me conocen saben que cuando se me mete algo en la cabeza y yo no quería perder, y me iba a estudiar todos los días a la biblioteca, muchos amigos estudiaron de mi resumen y me la jugaba con derecho administrativo. Y me hicieron la pregunta que no sabía. Sabía las de todos mis compañeros del lado, ¿no? Porque esos son 5 en un salón, una pregunta para cada uno, y ahí está su examen anual. Y me sabía todas las de los otros menos la mía. Y así fue como perdí. Fue la primera gran frustración que me tuve que enfrentar, darle la cara a mi mamá, saber que había hecho un esfuerzo tan grande. Mi madrina, que vivía en México, estaba ahí y pues fue un apoyo muy grande, y yo dije, bueno, estas vacaciones me voy a ir con ella. Ella acababa de tener una cirugía, tenía 3 bebés pequeños y yo, que los amaba, dije, yo me los voy a ir a cuidar, llévame estas vacaciones, y me fui con ella a México, solo de vacaciones, mientras reflexionaba. Les tengo que confesar, la parranda, eso sí me la gocé toda en el externado, conocí todos los sitios, rumbié cuando se podía de lunes a lunes, y pues esa fue la gran lección también, que le di prioridad a esos temas y descuidé lo que era realmente importante en ese momento, pero aprendí mucho, me encantó derecho romano, me fue muy bien, penal, constitucional, y pues aprendí lo que tenía que aprender para ese momento. Luego estaba en México y un 11 de junio de hace muchos años, porque fue el día de mis cumpleaños, estábamos celebrando con mi tía, con su familia y todo,
y decidí quedarme en México. Dije, voy a probar acá, entonces súmenle, ¿no? Ya 3 años de derecho, ahora me voy a quedar acá en México y pues después de haber tenido esa frustración, pues también me puse una meta muy alta y era, voy a ser la mejor, yo soy capaz de enamorarme, apasionarme de algo y sacarlo bien. Allá conocí la licenciatura de comunicación y vea pues, me encantó, fundamos una revista, era la más ñoña porque me encantaba lo que hacía, mis tíos iban súper orgullosos a recibir el diploma siempre entre los 10 mejores promedios de la facultad y ya estaba en cuarto semestre y empezó a suceder una situación en México. La seguridad estaba como en la época del narcotráfico fuerte aquí en Colombia, Pablo Escobar y todo eso, en donde tú salías de fiesta y literal veías narcomantas, veías que la discoteca del lado se la habían tomado y habían asesinado a las personas, muy, muy delicado. Yo vivía en Puebla, primero en Tlaxcala y mi universidad era la UVM de México, la Universidad del Valle de México, y pues yo manejaba desde Tlaxcala hasta Puebla, luego ya viví en Puebla y cuando estaba esa situación, mi mamá y su esposo en ese momento que se convirtió en mi papá, Pedro Felipe, fue un apoyo económico, un apoyo moral, un modelo de vida. Y entre ellos dos me dijeron, vente para Colombia, tenemos muy buenas referencias de la Universidad de La Sabana, vamos a ir a hablar, a mostrar tus notas para que te homologuen y para que te vengas a estudiar. Entonces sumen, ya eran 3 años de derecho, 4 semestres de licenciatura de comunicación. Bueno, Diosito, si tú me quieres allá, pues yo me voy para La Sabana. Hablaron con el decano en ese momento, tuve una videollamada con él y pues me homologaron bastantes créditos y tomé la decisión de regresar a Colombia y pues fue muy feliz porque regresé a mi casa con mi familia, el apoyo de mi mamá, de Peter, siempre estimulándome y nunca me voy a olvidar la primera sesión, ¿no? Salí del externado, una universidad realmente que te reta porque estás solo, porque eres tú y pues llegas a una comunidad más paternalista y pues a mí me gustó, realmente me sentí nuevamente acogida, que hubiera reunión de padres de familia, todo eso me sorprendió para bien. Y nunca me voy a olvidar las palabras del rector Obdulio Velázquez en ese momento, en esa inducción a los de primer semestre, y era, ustedes tienen la oportunidad de santificar a través de la excelencia, eh, y era la oportunidad también de ser alumna distinguida, conocí lo que era ser alumna distinguida y alumna meritoria, y a mí se me metió en la cabeza. Yo quería eso, yo quería esa beca porque yo quería ser un orgullo para mis padres después de tanta lucha y así fue. 4 semestres seguidos con el mejor promedio, alumna distinguida, un trabajo de no parar, pero siempre voy a agradecer al externado porque me enseñó a estudiar. Reuniones sin parar, de semanas de estudio, me dio unos muy buenos parámetros para estudiar y fue una super nerd. O sea, yo era la odiada en el salón que peleaba por un 4.9, literal. Dios mío, disculpas a todos mis compañeros, a los que saqué de trabajos, mil disculpas por favor. Siempre voy a recordar esas historias, pero pues también conocí a grandes colegas que hoy en día son periodistas, que me han permitido salir en medios de comunicación con mi emprendimiento social y ahí teníamos que conocernos. Y realmente grandes amigos me dejó la Universidad de La Sabana y grandes lecciones. Nos tocó la inundación del campus. Imagínense ver por televisión que se inundaba La Sabana y yo tenía la proyección de viajar a Londres porque para graduarte de La Sabana tenías que tener un muy buen nivel de inglés y mi nivel de inglés era muy bajito. O sea, yo salí de un colegio en donde vemos inglés como una vez a la semana y realmente nunca más había tenido que afrontarme realmente al idioma y mi inglés era súper básico. O sea, yo no me podía defender, a duras penas medio leía y ya. Entonces yo sabía que me tenía que ir a estudiar inglés para poderme graduar y gracias a esa beca del 100% pues les dije a mis papás, denme ese premio, esa oportunidad de viajar a estudiar inglés, empezamos a investigar, yo me iba a ir 6 meses y mi mamá dijo pues ya 6 meses, mejor un año y sumen, ¿no? A la cuenta 3 años de derecho, 4 semestres en México, en La Sabana acá y ahora me voy a ir un año, o sea, la cuchi student forever, ¿no? La estudiante mayor, bueno, digamos que experiencia. Entonces averiguamos y me cautivó mucho Londres, me fui con una muy buena agencia acá en Colombia que nos recibía ya con todo el tema. Le dije a mis papás,
denme solo lo de la manutención de un mes, que yo llego allá y yo voy a sobrevivir sola. Y pues ya averiguando acá con amigos que se habían ido, decía, o sea, la meta es que seas mesera en un restaurante para que te paguen mejor, para que tengas tips y todo. Yo me iba con una visa con unas limitantes, entonces tenía uno que ser muy cuidadoso. Y así fue que viajé y tuve la oportunidad de, miren, esta es la mejor experiencia que voy a contar en mi vida y es, yo estuve, a todos mis amigos periodistas, yo trabajé en The Economist en Londres. Mejor dicho, con los mejores periodistas del mundo para The Economist, solo que era la cleaner. Yo llegaba a las 5 de la mañana, afortunadamente no era una cleaner tan pesada como muchos compañeros que nos tocaba lo que fuera. Yo iba, pasaba por cada puesto de los periodistas, les recogía sus pocillos, los metía en la lavadora, barría y trapeaba y les limpiaba sus escritorios. Ese era mi trabajo, pero yo era feliz de estar en The Economist. De ahí salía para Pret a Manger. Ese también era uno de los puestos deseados para todas las colombianas que llegábamos, estar en la tienda, en la TIL, ahí recibiendo a cada cliente. Entonces, Pret a Manger es como en Estados Unidos un Starbucks o como un Juan Valdez acá en Colombia, en nuestro país. Y la idea era estar al frente recibiendo los pedidos de la gente. Y bueno, ahí llegué, gracias a Dios me puso ahí un angelito y pude entrar a Pret a Manger en una zona bellísima, en Green Park, en Londres. Entonces era una zona donde conocías y tenías la oportunidad también pues de practicar inglés. Miren, yo nunca me voy a olvidar, cuando me subí al avión, Peter, el esposo de mi mamá, al oído me dijo, Cami, acuérdate que vas a estudiar y aprender inglés. Y yo llegué. Y el primer mes, obviamente mi piso era lleno de latinos. Mis grandes amigos, Marlon de Colombia, Ederlyn de Venezuela, mis amigas de Venezuela, Manuelito, que estudiaba conmigo en Malvern House, que era el colegio y vivíamos muy cerca, pues eso era un piso latino. Y al principio buenísimo, ¿no? La fiesta, delicioso, pero a mí nunca se me salía de la mente. Yo vine a aprender inglés y no lo voy a aprender así, me voy a mover a un piso donde todo el mundo habla inglés. Y fue súper difícil. Me moví y la convivencia fue, lloré mis ojos, me reté mucho, entré a trabajar a un restaurante, era mesera en Chiswick, un barrio súper top de Londres, y bueno, el restaurante era genial. Leo y Ednes ahí fueron los que nos recibieron y eran nuestros jefes y eran súper variables, súper difíciles, pero pues aprendimos mucho, hice grandes amigos. Tere de México, mi amiga hermosa, nos dimos tanto apoyo trabajando ahí. Y bueno, ese fue el trabajo en Londres. Realmente tenía que ir a aprender inglés y creo que fue la manera. Y pues ya después viví diferentes episodios, diferentes situaciones muy complejas. Me regreso a Colombia, ya logro pasar el examen de inglés y me vuelvo a Londres a hacer mi práctica profesional, editora de un periódico latinoamericano. Era lo máximo mi trabajo porque era el punto de encuentro de todas las embajadas, entrevisté al presidente de Colombia, artistas, todo el que llegaba a Londres pasaba por nuestro periódico. Entonces la experiencia fue maravillosa, enriquecedora, pero ya saben, nuevamente, Cami, tienes que aprender inglés, tienes que hablar inglés. Me moví a un trabajo 100% londinense, a un colegio inglés en Belsize Park, o sea, la zona no se imaginan. La hija de bueno, una actriz muy famosa de Hollywood estudiaba ya su hija, o sea, realmente eso era súper top, y ahí sí iba a aprender inglés. Pero sucedieron muchas cosas y la suma de muchas situaciones va a traer el episodio más retador de toda mi vida. Y así fue como, estando allá en el colegio, me empecé a obsesionar con la alimentación. Empecé a seguir obsesivamente a Sacha Fitness. Ella también acababa de arrancar su cuenta de Instagram. Alguien me la recomendó del trabajo. Empecé a seguirla. El ejercicio, la alimentación. Me metí al gimnasio. Una tía estaba haciendo acá una dieta de jugos en Colombia. La empecé a hacer. Y fue la suma de muchas situaciones. Llegó el invierno en Londres. Y el invierno era no ver el sol. Me había alejado completamente de mi trabajo latino, ya no hablaba con nadie en mi idioma, comía en el colegio y era muy difícil. Muchas veces tenía almuerzos solas,
ya estaban como los grupos establecidos y pues yo ya llegué a un punto que no hablaba con nadie y todo eso desató en mí una situación muy difícil. Estuve internada y mi diagnóstico fue un episodio psicótico anoréxico depresivo. Estuve internada en un hospital psiquiátrico, estuve medicada con Abilify y clonazepam, y mi mamá desesperadamente oraba, gritaba en Colombia mientras su hija estaba siendo internada en un hospital psiquiátrico. No fue nada fácil. No fue nada fácil, pero Dios realmente llegó a nuestra vida en una oportunidad muy grande. Ahí yo estaba en otra etapa de mi vida, en el Feng Shui, en las constelaciones, en Los Ángeles, en el Om, abrazaba árboles, caminaba descalzo, o sea, yo estaba buscando, buscando ese camino. Cuando termino metida en un templo Hare Krishna, eso fue muy pesado, muy denso. De verdad que allá un ángel me sacó, nunca me voy a olvidar de la pareja de venezolanos que atendía la tienda de ese templo, porque allá no te dejan salir. Yo entré por la mañana y fui rescatada de noche, completamente en pánico, no podía salir a la calle, yo sentía que me perseguían los Hare Krishnas, estoy segura que a mí me hicieron oler cosas extrañas y entré en pánico muy fuerte. Y así fue como terminé internada en un hospital psiquiátrico en Londres, público, y no dormía, llevaba mucho tiempo sin dormir, la mente se empezó a apoderar de mí, empecé a tener pensamientos. Eso sí, les cuento acá que todos mis pensamientos siempre eran de salvar el mundo. Cuando murió Nelson Mandela, llamé a mi mamá para decirle que había encarnado en mí, que yo iba a salvar el mundo, que yo iba a ser presidenta de Colombia, que yo iba a acabar la pobreza, que yo iba a acabar las injusticias sociales. Entonces todos mis pensamientos eran así. Yo podía controlar el clima, controlar la mente, saber lo que iba a pasar, pero todo en positivo. Entonces mis pensamientos siempre eran de una superhumana, de una heroína llamada Camila Cooper. Y así fue como cuando mandé un mensaje a mis papás diciéndoles que me iban a venir a llevar los Hare Krishnas. Peter le dice a mi mamá, tienes que irte para Londres, y mi mamá empieza una osadía para conseguir una visa tan difícil, y ella siempre cuenta que el portero de la embajada del Reino Unido fue su ángel, que él le decía, tranquila, mire, haga esto, tranquila, va a encontrar la solución, todo, hasta que le entregaron la visa y mi mamá viaja sin hablar el idioma, sin un vuelo directo, porque en esa época hacía escala, y se defendió para sacar a su hija. El amor de una madre no tiene límite y ella es la prueba totalmente de eso. Y así es como llega a Londres, y empezamos todo el proceso, y literal mi mamá me sacó del hospital psiquiátrico, mi mamá me hizo tomar un vuelo para llegar a Colombia, donde ya me esperaba toda una red de expertos para empezar un tratamiento. Les quiero confesar, la época y el momento más difícil fue el vuelo Londres-Newark, Colombia. Yo salí de Londres, llegamos a Newark y como estábamos en invierno había nieve. El vuelo se demoró 6 horas, tuvo un delay, tuvo un retraso de 6 horas en ese aeropuerto. Londres-Newark, todo el tiempo sentía que el avión se iba a caer. Lo único que me calmó, mientras el vuelo despegaba y yo me podía parar a caminar para que mis pensamientos no me atormentaran de que el vuelo se iba a caer, era el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, y con calma la oraba, y me calmaban los pensamientos, me atacaban los pensamientos. Apenas quitaban la señal del cinturón, todo el vuelo caminando, para que no me atacaran mis pensamientos. Y luego llegar a Newark y esperar 6 horas caminándome todo el aeropuerto, y mi mamá con mucha cautela persiguiéndome, pues para que no fuera a ser una locura. Se retrasó el vuelo y jamás voy a olvidar mis amigas esperándome en el aeropuerto en la madrugada, como a las 3 de la mañana llegamos, agotada, con el cansancio del cerebro muy grande, y ahí estaban mis amigas del colegio con bombas esperando mi llegada, porque no había sido fácil. No había sido fácil saber todo eso tan terrible por lo que había pasado. Entonces regreso a Colombia y yo les prometo que yo puse un pie en mi casa, en mi tierra, y algo en mi cerebro nuevamente se conectó. Como que sentí una paz, una tranquilidad, y empecé mi tratamiento psiquiátrico, estuve medicada, pero algo pasó que es la hora que yo digo,
Diosito así lo planeó porque Él no te va a mandar nada más de lo que puedas soportar. Me regresé a Londres porque yo decía que era de allá y tenía que volver. Y mi mamá no me podía amarrar acá. Tú dices, pero ¿cómo te dejaron ir? No me podían amarrar. Es más, ellos me ayudaron a conseguir un vuelo porque no había de otra. Regresé a Londres. Me acuerdo mucho que pasaron aproximadamente 4 meses allá y mi mamá todo el tiempo, Cami, ¿estás bien? Cami, ¿estás feliz? Cami, ¿cómo es tu vida? Yo no era feliz, yo no estaba haciendo lo que quería hasta que mi abuelita fue usada. Mi abuelita fue usada como ese instrumento de Dios para lograr darme la fuerza de rebelarme y de volver a Colombia. Yo estaba en una relación tóxica, muy tóxica, y creo que era lo que hacía que yo no volviera. Eh, Mi mamá me dice, te vamos a regalar un viaje para que vengas a Colombia. Y yo, mami, voy a pedir permiso a ver si me dejan venir. No, mami, no me dejaron venir, no voy a ir a Colombia. Y esa frustración, pero mi abuelita se prestó y me llama mi mamá y me dice, tu abuelita se fracturó la cadera, tuvo una caída. Y yo no lo dudé, mamá, cómprame el tiquete, mañana me voy para Colombia. Y ahí sí no volví. Regresé a Colombia, se levantaron en la madrugada mis papás, Peter y mi mamá, y me hicieron la pregunta, Cami, ¿eres feliz en Londres? Con lágrimas en los ojos les dije que no era feliz y que me quedaba. Y Peter lo dijo así, como el hijo pródigo, Cami, has vuelto a casa, te recibimos, te apoyamos y haremos una fiesta en tu honor. Y acá estás tu casa. Y volví y regresé. Y mi familia, ¿no? Me hablaba de un curso que habían hecho que se llamaba LBC, Líderes Visión Colombia, que lo habían hecho todos. Y yo, como en todos mis temas mentales, en algún momento lo aborrecí, les decía, no, yo no quiero hacer eso. Y un día, ya estando acá, ya con tratamiento medical, les dije, quiero hacer el EBC. Yo iba para el EBC 72. Pero cuando llegué a inscribirme me dijeron, ¿estás tomando medicina psiquiátrica? Sí, necesitas una autorización de tu psiquiatra. Entonces, mientras esperé todo para que el psiquiatra me autorizara, llegué a LBC 73 y entré a ese curso. Entré muy mal, entré en una depresión muy grande, entré con el autoestima por el piso y allá volví a rescatar a mi niña interior. Conocí personas maravillosas, grandes amigos hasta la fecha y pues como no, al esposo de mi vida y padre de mis hijos, Óscar Eduardo Bejarano, alias El Pollo, era el que colocaba la música en el EBC. Y yo allá, muy inocente, como un corderito, llegué a pedirle las canciones porque me parecieron maravillosas. Y ahí empieza nuestra historia de amor. Después de terminar el curso, después de terminar el proceso, cuando ya iba para avanzado, mi mamá, ya viendo que todo esto era muy seria, interviene como una buena leona y le dice que él se debía apartar porque yo debía vivir mi proceso. Y fue muy lindo porque empieza a ser parte de mi vida en una etapa de crecimiento y de conocimiento muy, muy grande. Tuve un estiramiento que sacó todas esas capas en las cuales yo me había ensimismado y me estaba cubriendo para no volver a ser la misma alegre, feliz niña de las cuales contaba. Y fue una stripper y fue el estiramiento de sacar todo y de renacer. Y fue realmente mi renacimiento que nunca, 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 nunca voy a olvidar. Y le agradezco a Dios y a las personas que estuvieron ahí para haber hecho eso posible. Bueno, ya nos graduamos, fue bellísimo todo el proceso y fui caminante de Emaús. Y ahí, cuando me voy a hacer caminante de Emaús, antes de irme, pues me entero que estaba en embarazo y que Gabriel llegaba a mi vida. ¿Lo pueden creer? Y que Gabriel llegaba con ese mensaje y ese regalo. Y estaba haciendo caminante de Emaús. Entonces, desde que estaba en mi vientre, fue tanto amor, fue tanta sanación, fue tanto orar para que llegara y se librara de todo lo que estaba pasando y fuera solo amor. Y nació Gabriel y pues mi mamá, apenas se enteraron, dice, pues vente a vivir acá con Óscar y vives acá tu licencia y, y tus 40 días. Pues les cuento que estaba trabajando con abogados de propiedad intelectual. Mi jefe me encontró por LinkedIn por ese antecedente de derecho y yo, con todo el pánico y miedo del mundo,
les juro que acepté el cargo, pero tenía detrás una tribu que me abrazó tanto, mi papá biológico con el que no me había hablado mucho tiempo también. Esa enfermedad fue un catalizador para unirnos y él me apoyó y me dijo, tú puedes, Cami, tú puedes presentar un plan de comunicaciones, y con pánico, con miedo, enfrenté el miedo y acepté ese puesto, y también me salvó la vida ese puesto. Entonces empecé como asistente de comunicaciones y empecé a ascender y empecé a proponerme cosas extraordinarias y hacer cosas maravillosas, y llegué a ser la gerente de servicio al cliente, y todo mi embarazo creí que volvía a teletrabajo, pero en esa época no se hablaba de teletrabajo. En el 2010, en el 2015, 2016 no se hablaba de eso. Entonces, cuando ya se iba a terminar mi licencia de maternidad, que los 3 primeros meses eran, o sea, todos estaban acá en alerta roja de Cami sufrió una enfermedad mental y puede ser un detonante, Cami tuvo que hacer ejercicio, Cami tiene que tomar vitamina D, Cami tiene que comer sanamente, y todos así, con lupa, observando a Cami. Y el último periodo de los 3 meses fue muy difícil, porque sí, ya nos fuimos con Oscar a nuestro propio apartamento, ya empezamos a construir nuestra propia vida. Y mi papá vivía en Santa Marta, mi papá Manuel vivía allá, y me fui a pasar pues mis últimos días de licencia con él, también a tener ese espacio que nos debíamos de amor y de abrazarnos y regocijarnos. Oye, y encuentro en la biblioteca de mi papá un libro. Es la hora que yo no sé si me lo dejó intencional, con cautela, o realmente lo encontré. Yo creo que él me lo dejó con cautela. Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Y yo me empiezo a leer ese libro y me empiezo a identificar con lo que le pasó a su hijo. Dios mío, y yo decía, esto no me pasó solo a mí, esto le pasa a mucha gente, y de acá podemos salir, y de acá podemos salir, y yo no les voy a spoilear el final, se los recomiendo muchísimo. Pero estando allá, mi papá me dice, Cami, ¿cómo es tu licencia de maternidad? Pregunta cuando se termine qué va a pasar. Y mi jefe me dijo, son 1 o 2 días de teletrabajo, de resto hay que venir a la oficina. Y me quitan ese piso, y yo veo a Gabriel en ese momento 3 meses y medio vulnerable 100%. Yo no hallo con quién dejar a mi hijo. Toda mi vida soñé con ser mamá, y a mí no se me cruzó por la mente dejarlo con alguien. Esta mujer que había vivido una enfermedad mental sabía que todo era posible. Llamé y renuncié. Y llamé a mi esposo y le conté. Y me dijo, yo no puedo solo con la carga del hogar, hasta ahora estamos empezando. Y esa noche, pues yo les quiero recordar que cuando yo me fui a Londres, en esa época aventurera de estudiante, Kate Middleton estaba embarazada de su primer hijo, del príncipe Jorge, del Prince George, y el gobierno de Finlandia le envió una cuna de cartón. Y eso fue una noticia en la BBC de Londres que yo vi estando allá en esa época, como 2011, o sea, eso fue hace mucho tiempo allá, pero tenía que llegar esa información a mi cerebro. Dios la puso ahí con estrategia. Y luego, esa madrugada en Santa Marta, yo no dormí, tengo un cuaderno donde escribía qué voy a hacer, yo quiero hacer algo, Dios mío, llévame para hacer algo con toda esta información, con todo este conocimiento de superación, algo. Pues se hizo viral, o realmente compartieron en Facebook, una amiga de Oscar, una amiga compartió, Diana, compartió en Facebook la noticia de la BBC de Londres, y hoy le agradezco, porque gracias a eso yo dije, voy a hacer eso en Colombia, y empecé a investigar si existía, no existía, ya habían más países, México, era una iniciativa que llevaba 80 años en Finlandia, y era idiosincrasia, y era un símbolo de igualdad desde el nacimiento, y yo lo quería hacer, porque nuestro hijo Gabriel estuvo hospitalizado 9 días en una unidad de neonatos porque yo no sabía darle teta. Se deshidrató, y por desconocimiento vimos situaciones muy duras y quisimos tomar acción. Y nos acordamos de ese momento, y nos acordamos de las cunas, y cuando yo le dije a Oscar que quería hacer las cunas de cartón en Colombia, él me apoyó y él dijo que teníamos que hacer algo. Y cuando terminé de leer el libro de Piedad Bonet y supe lo de Daniel, me puse la meta que la quería contactar a ella para que supiera que yo quería hacer algo, que yo había sufrido una enfermedad mental y que yo sabía el poder tan grande que había desde que nacíamos. Y yo quería hacer algo para enfermedades mentales, pero cuando tuve a Gabriel en mis manos y dije, acá comienza todo. Y yo tuve una enfermedad mental y comenzó a gestarse desde el vientre de mi madre por todo lo que pasó. Y hoy lo único que doy es gracias porque me alimentó de muchas herramientas para ayudar a más personas, y quería ayudar. Y por eso nace nuestro programa, y por eso le escribimos a Piedad Bonet, para decirle que Daniel nos estaba impulsando
hacer algo. Y ese algo es lo que es hoy la Fundación Fruto Bendito. 6 años con nuestro programa Cunas con Amor. Cunas en cartón corrugado que volvimos un vehículo de oportunidad, un contenedor para llegar a las familias y llevarles todo nuestro plan de educación, para decirles que tienen en sus manos un poder muy grande con la primera infancia, que creemos en el poder de los 1000 días para protegerlos y para sembrar amor, y que queremos transformar la sociedad desde ahí. Y por eso nace este podcast, patrocinado por la Fundación Fruto Bendito, para que más personas se sumen y podamos seguir sembrando amor en Colombia y, por qué no, en América Latina, a través de nuestro plan de educación y de las investigaciones que queremos compartir para el mundo. Queremos prevenir y sabemos cómo se hace. Hemos entregado hoy, a la fecha, más de 7.500 cunas en más de 30 ciudades y municipios de todo nuestro país. Hemos enriquecido el saber. Hay prácticas ancestrales, de indígenas, de comunidades, que lo que nos permite es enriquecer el saber con conocimiento en pro de la primera infancia. Y creemos que el amor nos va a transformar. Por eso nace el hashtag Iguales con Amor. Y ahora, para cerrar esta introducción tan hermosa de por qué nace locamente enamorada de Jesús, es porque un día estuve loca y un día entendí cómo tus pensamientos te dominan. Ahora yo quiero que sea Jesús, Dios, a través de su mensaje, de su palabra del amor, el que nos domine, porque solo nos pide amor, no nos pide más, no nos pide fanatismo, no nos pide exagerar, nos pide amor. Y tenemos que vivir desde el amor día tras día con el otro, con el prójimo, con nuestra pareja, con nosotros mismos. Ese es el gran llamado. Entonces, para cerrar esta introducción de Camila Cooper y darle un augurio lleno de bendiciones a Locamente Enamorada de Jesús, solamente les quiero dar el dato curioso de esta mujer, y es que fui una amante del fútbol, me rapé y casi me meto a jugar fútbol profesional. Ustedes no se imaginan las personas detrás, todas las historias locas y aventureras que tienen. Conéctense, súmense, y también si tienen una historia, por favor compártala, que el mundo necesita saber que somos más los que estamos locamente enamorados de Jesús. Seamos iguales con amor.